En la mañana, hermanos, de el 29 de junio de 1965, hace ya 61 años, ocurrió una de las tragedias más tristes en lo que a accidentes automovilísticos se refiere. Un cuadro de ballet de niñas que venían de Costa Rica para aquí, para Tegucigalpa, un cuadro de ballet principalmente de niñas, venían cruzando la frontera de Nicaragua y en una bajada en la aldea de El Carrizal, municipio del Corpus, entre Choluteca y San Marcos de Colón, en una pendiente del cerro Chinchayote, yo sé que muchos conocen, el autobús en el que venían se precipitó a un abismo de 25 metros, muriéndose en ese accidente 31 personas, principalmente niñas, sus instructoras y padres de familia que les acompañaban. Ellos venían acá a Tegucigalpa a hacer unas presentaciones benéficas en el Teatro Manuel Bonilla para recaudar fondos para combatir la poliomielitis, que en ese año del 65 estaba haciendo estragos en nuestro país y en todo Centroamérica. Nadie pensó que esa labor benéfica iba a terminar en un trágico accidente. En la actualidad hay un monumento ahí, si ustedes van a ir entre Choluteca y San Marcos pueden pararse. A la derecha hay un monumento que se edificó en honor a ellos. Hermanos, ¿por qué hago esta introducción? Porque la vida en realidad tiene momentos inesperados, trágicos, súbitos, dolorosos, de mucho sufrimiento, que no los esperamos, pero que se dan. Y por lo cual, en este pasaje que vamos a estudiar, hermanos, vayan ya buscando en sus Biblias, primera carta de Pedro, la carta que hemos estado estudiando, ¿no? En el capítulo 4, versículos del 1 al 11, ahí vamos a ver que Dios nos manda, hermanos, a que debemos armarnos con la misma actitud de Cristo para ser imitadores de Él en el sufrimiento. El mandato es: ármense con la misma actitud de Cristo para que puedan ser imitadores de Él en el sufrimiento. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 11, que quiero que me acompañen con la lectura, por favor. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece que cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje, hermanos, yo sé que ustedes ya detectaron, Dios nos ordena urgentemente: ármense con la misma actitud de Cristo para que sean imitadores de Él en el sufrimiento. Específicamente en este pasaje, Dios nos da dos propósitos por los que debemos armarnos con la misma actitud de Cristo en el sufrimiento. Ya lo pudieron ver. Del versículo 2 al versículo 6 se nos da el primer propósito: para vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios.
Y del versículo 7 al 11 se nos da el segundo propósito, para vivir el sufrimiento en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y eso ahí se desglosa en 5 aspectos: siendo sobrios, velando en oración, teniendo amor ferviente, siendo hospitalarios, ministrando con nuestros dones espirituales. En estos domingos anteriores hemos conocido ampliamente la introducción a esta carta del apóstol Pedro, que dirige a los hermanos que están sufriendo, están en el exilio, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y hoy desde luego también es para nosotros el mensaje que de alguna u otra manera también tenemos que lidiar con el sufrimiento. Hemos visto varios temas en los domingos anteriores. Por ejemplo, hemos visto el sufrimiento a la luz de la gloria venidera. Hemos visto qué comportamiento debemos tener nosotros ante el sufrimiento. Y desde luego el otro tema aquí es que debemos ser imitadores de Cristo en el sufrimiento. El apóstol Pedro lo aborda en toda la epístola. En el capítulo 2, versículo 21 nos dice, como ya lo vimos en los domingos anteriores, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir sus pisadas es imitarlo también a Él en el sufrimiento. En el capítulo 4, después de este pasaje que vamos a estudiar, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ven ustedes cómo el apóstol Pedro nos está diciendo sufrimiento y gozo, sufrimiento y gloria, sufrimiento y victoria. Ya lo vamos a ver, cómo el pensamiento de él nos debe llevar hacia esto. Entonces dijimos que el pasaje que vamos a estudiar, tengámoslo presente: ármense con la misma actitud de Cristo para que sean imitadores de Él en el sufrimiento. Vimos entonces que en el versículo 1 es donde se nos da el tema del pasaje. Ahí está el verbo, armaos, ese es el verbo principal, el que dirige el pensamiento acá. Por eso, ya en el español nuestro dijimos: ármense del mismo pensamiento, de la misma actitud de Cristo, para que sean imitadores de Él. Veamos el versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. La nueva versión de las Américas me gusta mejor la conjunción que inicia, dice por tanto. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que entendamos cómo viene él exponiendo la epístola. Y vemos acá que este pasaje viene unido a lo que ya viene diciendo, principalmente del versículo 17 al 22, que el pastor Manuel nos lo explicó muy bien en los domingos anteriores. ¿Qué se nos dijo en este pasaje? ¿Qué es el contexto inmediato anterior al pasaje que hoy vamos a estudiar? Que Cristo salió victorioso de la tumba, hermanos, y fue a predicarle, a proclamar su victoria a los espíritus que estaban encadenados. Él fue a eso, a proclamar su victoria. Y es por eso que hoy, cuando queremos entender que Él nos dice que nos armemos del mismo pensamiento, de la misma actitud, nosotros también en el sufrimiento, debemos entender que nuestro sufrimiento tenemos que verlo a la luz también de la victoria de Él, a la luz de la victoria que Él tuvo en la cruz. Hacia ahí va el pensamiento. Y es por eso, hermanos, que cuando Él dice Cristo padecido, Cristo sufrió, el verbo está en un pasado ya culminado, una acción terminada para poder darnos la victoria. Y cuando dice en la carne es en su humanidad. ¿Por qué dice en la carne? Porque el sufrimiento nuestro también va a ser en nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana sí podemos identificarnos con su naturaleza porque Él es 100% humano. Por eso dice, Cristo ha padecido en la carne. Su naturaleza humana se identifica con nuestra naturaleza humana. Y de igual manera nuestra naturaleza se identifica con su naturaleza humana. Por eso,
cuando decimos que podemos imitar su misma actitud, es porque compartimos con Él la naturaleza humana. No podríamos imitar a un ser que no fuese humano. No podríamos imitar a un ser que no fuese humano. Por eso debemos ya ir entendiendo el pasaje como el apóstol Pedro nos va dando la idea. Y cuando dice vosotros también, ahí está, también este adverbio de afirmación dice ustedes de igual manera, imiten, tengan en mente, tengan la actitud de Él cuando estén en sufrimiento. Ármense. Y hermanos, dijimos que Dios nos manda urgentemente a armarnos, es decir, ponernos como para la batalla. Vivimos en un mundo en el cual nosotros tenemos que lidiar a diario. Y habrá cosas, hermanos, que se da en nuestra vida, es que cuando caemos en situaciones de sufrimiento, la batalla se arrecia. Es difícil, nos es difícil como humanos y por eso armémonos. Y vamos a ver que el verbo lleva implícito un sentido de urgencia, porque la urgencia, hermanos, es de que usted no sabe si de aquí dentro de 2, 3, 4, 5 horas usted está en una situación difícil. Eso así es. Hay cosas trágicas en nuestra vida que se dan en un segundo y tenemos que estar preparados. De lo contrario, hermanos, si no seguimos y si no obedecemos, porque este es un mandato, este es un verbo conjugado en imperativo, y lo que se dice en griego es un auristo activo imperativo, y los auristos llevan ese sentido de urgencia. Entonces el mandato podemos entenderlo: ármense con la misma actitud de Cristo para vivir el sufrimiento, ármense con la misma actitud de Cristo para salir victoriosos del sufrimiento. Y desde ahí, hermanos, entendemos entonces que descartamos cualquier herejía que le diga a usted que pare de sufrir. No existe. La Biblia no nos dice que suframos, pero que sepamos sufrir. ¿Están comprendiendo? Eliminamos esa secta que anda diciendo eso. En la Biblia no va a encontrar usted eso que le diga pare de sufrir. Aquí en este versículo nos está diciendo que nos armemos para sufrir, pero con la actitud de Cristo, con la actitud que Él tiene. Ya vamos a explicar un poco más a qué se refiere. La Reina Valera dice del mismo pensamiento. Esta palabra mismo significa, es un adjetivo idéntico, dice la idéntica, la misma, la idéntica, el idéntico pensamiento, la idéntica actitud. La palabra significa actitud, pensamiento, propósito. Debemos armarnos con la misma actitud, el mismo pensamiento, el mismo propósito que tuvo Cristo. ¿Y cuál es esa actitud, diría usted? Aquí está implícito el significado. Dijimos, Cristo sufrió en su cuerpo, en su carne, fue al madero, resucitó y salió victorioso. Y eso es lo que fue a proclamar, según el pasaje anterior que nos predicó el pastor Manuel, a proclamar su victoria. Entonces debemos ver el sufrimiento, sí, a la luz de la actitud de Cristo de sufrir para tener victoria, a la luz de sufrimiento y gloria. Y eso también lo vamos a ver cómo lo desglosa el apóstol Pedro. Pablo también en Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos dice esto: haya pues en nosotros este sentir, esta actitud, esta forma de pensar, este propósito que hubo también en Cristo. Y el escritor de Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 también nos dice esto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, cruz y gozo, sufrimiento y gozo, sufrimiento y victoria. De eso debemos ya ir impregnando nuestra mente. Dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, yo sé que no es fácil enfrentar el sufrimiento.
Pero la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. ¿Cuál hoy sería el gozo puesto delante de nosotros? ¿En cuál podemos nosotros hoy tener nuestra mente cuando estemos sumergidos en una situación dolorosa? Esa salvación tan grande que está preparada para nosotros. Ese encuentro maravilloso que vamos a tener con nuestro Señor. Ese es el gozo que nos debe de llenar, aunque estemos en sufrimiento. Cuando estemos en sufrimiento tenemos que hacer prevalecer eso, el gozo puesto delante de nosotros. Suframos en esta tierra porque hay un gozo puesto. Dice que el Señor, cuando lleguemos a su presencia con gran alegría, nos va a recibir y nos va a presentar al Padre. Cuando estemos en sufrimiento, si no permitimos que nuestra mente se llene de esa actitud, podemos sucumbir ante Él. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, sigue el versículo. Bueno, ya dijimos, quien ha padecido en su humanidad, es humano igual que nosotros. Nosotros comparte esa humanidad con nosotros y terminó con el pecado. Hermanos, esta es la clave. El hecho de que Pedro dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, significa que Él terminó en este momento para con nosotros el dominio del pecado. De tal manera que nosotros no podemos ya ser dominados con el pecado y tenemos hoy la libertad, como dice también la palabra, de poder tener entonces la mente de Cristo. ¿Es cierto? Eso lo dice la palabra. Él terminó con el pecado para que hoy nosotros con nuestra mente podamos tener la misma actitud. Esa es la garantía entonces por lo cual el apóstol Pedro nos está diciendo que podemos armarnos con ese mismo pensamiento, con esa misma actitud, porque tenemos hoy la mente de Cristo, no tenemos en nosotros el dominio del pecado. Eso Él lo terminó. Él terminó con el dominio del pecado en nosotros y por eso podemos tener la misma actitud, el mismo pensamiento. Ahora dijimos que el pasaje nos muestra dos propósitos, ¿verdad? Ya lo vieron, desde el versículo 2 al versículo 6 nos muestra el primer propósito. Ahí está. Esta es una cláusula de propósito, empieza el versículo 2, y se lo voy a leer mejor en la Nueva Biblia de las Américas, me gusta un poco más dice, para vivir el tiempo que resta en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Primer propósito, por lo cual debemos armarnos en el sufrimiento con la misma actitud de Cristo, es para vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó este gran ejemplo y lo dice Mateo 26, 42, 44. Cuando estaba en el Getsemaní y estaba listo ya para ir a la cruz, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego el versículo 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué? Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya vamos a ver el término voluntad aquí, hermanos. Entonces, el primer propósito, dijimos, es para vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios. Entendamos eso. En la voluntad de Dios. Hay muchos mundanos y está bien que ellos que no conocen al Señor hasta maldicen a Dios cuando caen en situaciones difíciles. Pero usted, Dios, sabe que no podemos hacer eso. Vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios. Y Pedro aquí, hermanos, nos dice, para vivir el tiempo que resta en la carne. Bueno, en primer lugar, aquí Pedro nos está dando la idea de que nosotros, hermanos, la decisión que tomamos de vivir y de armarnos para vivir el sufrimiento conforme en la misma actitud de Cristo, no es una cosa temporal en primer lugar. Es para lo que resta del tiempo. Y en segundo lugar, también, hermanos, podemos entenderlo que Él está dándonos el mensaje de que esta vida es terrenal, es corta. ¿Cuánto puede ser para usted o para mí lo que resta de esta vida? Para algunos podría ser de días, para otros pueden ser semanas, para otros pueden ser meses.
No sabemos cuánto nos resta. Mañana podríamos irnos ya de esta tierra. Para vivir, dice el versículo 2, el tiempo que resta en la carne, es decir, en esta naturaleza. Cuando hablamos ahí de carne, es en este cuerpo. Dice, para las pasiones, para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir el sufrimiento conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de voluntad, hermanos, esta palabra significa designio, propósito. Es la misma palabra que usó Cristo cuando le dijo, hágase tu voluntad, hágase tu designio, hágase tu propósito. Y eso es lo que tenemos que entender entonces, vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios es vivirlo en el designio de Dios. ¿Estamos comprendiendo? No hay razón para nosotros renegar ante el sufrimiento, no lo hay. Porque si Dios en su designio ha decidido que usted sufra, debe asumir el sufrimiento de esta forma. Entonces cuando Él dice, para vivir, si no conforme a la voluntad de Dios, es conforme al propósito, conforme al designio. Y otra cosa, la palabra también en el texto griego de voluntad es la que también se usa en Romanos 12:2, selema, buena, agradable y perfecta, dice la palabra. No os conforméis a este siglo, en Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, la misma palabra de Dios, agradable y perfecta. Y también en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo usa la misma palabra para hablar de la voluntad de Dios cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren qué interesante. Y dijimos que el significado de la palabra es designio, propósito. Es nuestra santificación, dice el apóstol Pablo acá. Entonces, hoy vamos a entender el por qué el apóstol Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dijimos que esta es buena, agradable y perfecta, y que esa voluntad, ese designio es vuestra santificación. Por eso Él, a partir del versículo 3, nos va a decir que ya no podemos andar en pecado, y va a dar toda esta, por decir así, remembranza de lo que pudimos haber sido o haber hecho nosotros antes de venir a Cristo. Entonces, cuando nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, debemos entender que nosotros hoy que venimos a Cristo debemos aborrecer el pecado. Y esto es lo que el apóstol quiere dar a entender cuando dice ya, baste ya el tiempo para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando, y empieza a hacer una lista. Ahora, hermanos, no perdamos el enfoque, porque quien nos ha dado el tema es el versículo 1, armémonos o ármense en el imperativo con la misma actitud de Cristo. Entonces decimos que en el versículo 3, cuando Él dice basta ya, significa, hermanos, que es una decisión radical. Ya no hay negociación para nosotros de querer volver al pasado. Basta ya el tiempo, dice, pasado, y aquí el tiempo pasado es el tiempo terminado, el tiempo que ya no existe, el tiempo desaparecido. Eso es lo que implica aquí la palabra en el texto original, el tiempo que ya no existe, el tiempo que ya desapareció completamente. Baste ya para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Sabemos muy bien que en ese tiempo servimos al pecado, hicimos muchas obras que eran obras de personas muertas, y que por eso también esas obras están muertas, porque eran producto de personas muertas en sus delitos y pecados, y eso ya desapareció. No podemos volver a hacer eso. Dijimos que la voluntad de Dios, el designio de Dios es nuestra santificación.
Basta ya el tiempo pasado andando, viviendo, el estilo de vida que teníamos, eso ya ha pasado. Y aquí enumera 6 pecados en los cuales los hombres que no conocen de Cristo viven a diario. Ese es el estilo de vida de ellos, día a día, hora a hora, lo practican. Y empieza hablando de lascivias. Y vamos por el tiempo a hacer un poco rápido, porque esto ya para nosotros es una obra muerta, es una vida muerta. Lascivias es todos los vicios desenfrenados, total libertinaje completo. La lascivia es más que acto de libertinaje sexual, es una vida totalmente en desorden pecaminoso. Concupiscencias son bajas pasiones, deseos lujuriosos, deseos carnales, deseos perversos, embriagueces. Aquí, hermano, la palabra es compuesta, significa vino que fluye, es decir, intoxicación alcohólica. Orgías también es una palabra compuesta de pequeñas fiestas, de comunidades pequeñas con exceso de bebidas y actividad sexual desenfrenada. Disipación, son periodos continuos de consumo excesivo de alcohol, pero más la palabra tiene que ver con el desorden social y los problemas morales que da en la sociedad. Todo esto, estas fiestas de parrandas y abominables idolatrías. Probablemente aquí el apóstol Pedro se dirige a los hermanos porque en el tiempo en que se redacta la carta, habían prácticas idolátricas que griegos y romanos hacían para el culto a Afrodita, a Dionisio, el dios del vino. Probablemente a eso se refiere. En el versículo 4 dice: a estos, y estos desde luego son estos que no conocen de Cristo, les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Sí, para ellos es cosa extraña porque ese es el estilo de vida de ellos. Y creen que como es el estilo de vida de ellos, es el estilo de vida de todo el mundo. Pero cuando usted ya tomó una decisión por Cristo, marca la diferencia. Lo dice el apóstol Pedro también en su segunda carta, en el versículo 2, capítulo 14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Así les habla el apóstol Pedro ya en su segunda carta. Y este desenfreno de disolución, hermanos, qué interesante cómo lo expresa. Disolución, hermanos, es una palabra compuesta con se le llama alfa privativa, o sea, no existe, y del verbo soso, que es salvar, es decir, están privados de la salvación. Entonces podríamos entenderlo como un desenfreno en el que no existe salvación, un desenfreno de perdición. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice una vida perdida y desenfrenada. Mala vida, una vida incorregible. Y dice después: y os ultrajan, ya en la parte final del versículo 4. Y aquí es: y blasfeman. Y aquí, hermanos, es interesante que no está el pronombre nos ultrajan, sino que ellos blasfeman a Dios, pueden blasfemar de la iglesia, blasfeman de usted. Ahora, hermanos, dice: pero ellos darán cuenta a Dios, al que está preparado para juzgar vivos y muertos. Y aquí, hermanos, tenemos que entenderlo, como bien lo explicó el pastor Manuel también en el pasaje anterior. Cuando él habla que ellos tendrán que dar cuenta a Dios, es Cristo el que va a juzgar todo esto. Y vivos y muertos es, hermanos, toda la raza humana, de cualquier generación, en cualquier periodo de tiempo. Porque por esto, dice, también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y aquí también es clave entender el contexto el cual él está hablando. Los muertos aquí, hermanos, cuando dice: porque por esto también fue anunciado, como una acción puntual, fue anunciado el evangelio a los muertos. ¿A qué muertos se refiere? A los muertos, hermanos, que escucharon la palabra y por causa del evangelio, probablemente fueron muertos. Y probablemente los que leyeron la carta conocían a muchos de ellos. Estos son hombres que murieron por causa del evangelio, pero que previo a morir escucharon el evangelio y pudieron salvar sus vidas. Por eso dice después: por esto
también ha sido predicado el evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres. Es decir, estas personas fueron asesinados, por decir así, según el criterio de los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, eso es como en la actualidad podemos decir, muchos escucharon del evangelio que aún ya están muertos, y eso así debemos entenderlo, ¿verdad? Así es el mensaje que da. Entonces, hermano, pero también aquí lleva un mensaje interesante. Cuando dice que fue predicado el evangelio y aun que ya se murieron, ellos tienen garantizado vivir en el Espíritu según Dios, la parte final. Y eso es haber muerto en sufrimiento por causa de los hombres. Es decir, estos hombres los asesinaron, pero ellos tienen garantizada la vida eterna según Dios. Y ese es un aliento para nosotros, que aún en medio del sufrimiento, si nos toca morir y hemos aceptado a Cristo, hemos reaccionado bien al evangelio que se nos fue predicado, tenemos garantizado la vida eterna con el Señor. Entonces hemos visto el primer propósito, vivir el sufrimiento en la voluntad de Dios. El segundo propósito, vivir el sufrimiento en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Lo vemos a partir del versículo 7 al 11. Dice, mas el fin de todas las cosas, y aquí, hermanos, el fin de todas las cosas es la venida de Cristo. El fin también puede traducirse como el cumplimiento, la consumación. Y el verbo que dice, el fin de todas las cosas se acerca, ese mismo verbo, ¿por qué decimos que es de la segunda venida? Porque es el mismo verbo que utiliza Santiago en el versículo 8, cuando dice, tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ese es el mismo verbo que usa Pedro acá. Ante el sufrimiento, entonces, hermanos, tenemos que vivirlo con la expectativa del encuentro con nuestro Señor. Nuestra mente tiene que estar también en la expectativa. Y cuando dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, da la idea de un hecho inminente, que va a ocurrir como una realidad en cualquier momento. Ahora, bajo esa perspectiva de que nosotros debemos vivir el sufrimiento con la expectativa del segundo regreso de Cristo, Él después nos dice y nos da, por decir así, 5 mandamientos bajo esa expectativa. Dice, sed pues sobrios, el primer mandamiento. Y aquí en el texto original y la Biblia de las Américas lo dice, por tanto sean sensatos. Oiga bien esto. Y este también es un mandato. Sean sensatos, sean prudentes, estén en su sano juicio. Oiga bien, y eso cuando estemos en sufrimiento, estemos en un sano juicio, sanos de mente, no pierdan la cabeza ante el sufrimiento. Eso es lo que nos está diciendo acá. Tengan el control en su forma de pensar, mantengan su mente calma y sobria. Enfrenten las cosas en forma realista y estén libres de engaño. Hermanos, aquí Pedro nos está diciendo, sean sensatos en el momento en que estén sufriendo. Y luego dice en la Reina Valera, velad en oración. Y la traducción más literal siempre de esta Biblia es, y de espíritu sobrio para la oración. Significa, sean sobrios para orar. No oren como ebrios. ¿Qué se les vino a la cabeza ahorita? Que muchos en otras iglesias oran como ebrios. Dice, sean sobrios para orar. No oren como ebrios. Esto conlleva entonces tener el sentido de tener la mente despejada con ideas claras de cómo vamos a orar en medio del sufrimiento. Entonces no se trata aquí, hermanos, como entrar a orar por un hermano que esté en sufrimiento y empezar a decretar, a declarar. No, eso es orar con una mente ebria, ¿no les parece? Sean prudentes, sean sobrios para orar. No puede entonces usted decir yo declaro y si lo escucha con otro ahí por internet o por donde sea que está haciendo esto, de entrada diga ese está ebrio.
cuando esté ya declarando, estableciendo, no aceptando decisiones que no sean una sanidad, por ejemplo. No se puede. Pedro nos está diciendo, sean sobrios para orar, sean sensatos para orar. El versículo 8, y ante todo tener amor ferviente entre nosotros, con la expectativa de Cristo, hermanos. Estos mandatos se nos dan para que estemos unidos en amor, tanto para el que está sufriendo como el que no está sufriendo. El pastor Manuel nos decía, aún en medio del sufrimiento tenemos responsabilidades que cumplir. Y aquí se nos da ser sensatos, ser sobrios, amarnos unos a otros y apoyarnos en el sufrimiento unos con otros. Y cuando dice ferviente, hermanos, lleva el significado de intensidad, pero la palabra lleva el sentido de hacer un ejercicio un máximo esfuerzo en el ejercicio, de tensar los músculos. Entonces, cuando dice amor ferviente, tiene que ver con un amor sacrificial, de mucho esfuerzo, no del todo sentimental, aunque lleva parte del sentimiento. El amor, hermanos, es el que nos debe identificar como hermanos, principalmente en el sufrimiento. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí la idea es, hermanos, que nosotros cuando amamos no es que cubrimos el pecado, no es que nos hacemos cómplices, sino que un pecado que ya ha sido confesado ya no tiene necesidad de poder ser expuesto nuevamente. El versículo 9, hospedaos los unos a otros sin murmuraciones. Y de igual forma, este es un mandato aún con la perspectiva de que Cristo viene por nosotros y que nosotros aquí solo somos extranjeros y peregrinos y que tenemos que estar dispuestos a hospedarnos unos a otros. El Señor Jesús nos dio también el ejemplo de la hospitalidad como una expresión de fe. Cuando dice en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Hermanos, con la perspectiva de la venida del Señor, debemos entender que en esta tierra solo somos mayordomos. Por eso nosotros tenemos el mandato de abrir las puertas de nuestra casa para hospedarnos, para tener un grupo de crecimiento. Claro, si viene el Señor hoy, la casa ahí se queda. O si nos toca irnos a nosotros, ahí se queda. ¿De qué sirvió entonces? Entonces, por eso le digo, tenemos que sufrir o vivir nuestro sufrimiento con la expectativa del regreso de Cristo. Como buenos administradores, aquí lo sigue recalcando el apóstol Pedro, solo somos esclavos, administradores, mayordomos, no somos dueño. El dueño es Él, el amo es Él, nosotros solo administramos en una actitud de esclavos. Los esclavos no tenían nada, pero tenían responsabilidades de cuidar los bienes de su patrono, de su amo. En la multiforme gracia de Dios es la diversidad de dones que el Señor da. Y aquí solo habla prácticamente de dos dones, ya para terminar el versículo 11. Y son dos oraciones condicionales que uno tiene que entenderlas. Dice, si alguno habla, esto es lo que se le llama presumido verdadero, es decir, ya se da el hecho de que uno va a hablar. Y por eso lo vemos en las versiones, la Nueva Biblia de las Américas, dice el que habla. Ahora miren cómo sigue después. Dice la Reina Valera, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí se puede entender, hágalo conforme a oráculos de Dios. O sea, hable lo que Dios dice. Los oráculos transmitían los mensajes de dioses a humanos, pero solo hablaban lo que oían del Dios. Nada de cosas personales de Él. Y eso es un mensaje para nosotros que predicamos y que enseñamos. Tenemos que hablar la palabra únicamente y la palabra nada más, como oráculo de Dios. Y luego dice, si alguno ministra, de igual forma, el que ministra, ya es un hecho. El que ministra, hágalo en el poder que Dios da. O sea, que nuestra capacidad está sometida al poder de Dios. Amados hermanos, hemos visto que en este pasaje del 4 versículo 1 al 11,
Dios nos da un mandato, y este es un mandato, es un imperativo. Ármense con la misma actitud de Cristo para que sean imitadores de Él. Y dijimos que hay dos propósitos por lo cual da ese mandato: para que vivan el sufrimiento en la voluntad de Dios y para que vivan el sufrimiento en la expectativa de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hay que armarnos. El sufrimiento viene, y el que está en sufrimiento ahorita, hermano, estamos con ustedes, los que, por decir así, podemos decir que sufrimos menos. Pero el mandato es para todos. El mandato es para que nos armemos, hermanos, de forma urgente, dijimos, porque la vida tiene esos momentos y no lo vamos nosotros a cambiar. Por mucho análisis clínico, exámenes médicos, lo que usted quiera, hermanos, le puede surgir una enfermedad terminal. Eso así es. Pero por eso la Biblia nos recalca y nos ordena acá que nos armemos con la misma actitud de Cristo. No hay otra forma. Armémonos con la misma actitud de Cristo para enfrentar el sufrimiento. Ahora yo le digo algo: para armarse con la actitud de Cristo hay que ser de Cristo. Si usted no ha recibido al Señor, hermanos, en su vida, si no lo ha hecho el Señor de su vida, no va a poder hacerlo. Y va a tener que sufrir, porque aquí el sufrimiento es para todos. Para todo ser humano el sufrimiento le va a venir de igual forma o de peor forma. Si no ha recibido a Cristo, usted va a tener que sufrir el sufrimiento en sus propias fuerzas. Y le aseguro que no va a salir victorioso. La única garantía de salir victorioso del sufrimiento es con Cristo, porque Él, lo dice el pasaje, salió victorioso y proclamó su victoria. Y esa es la actitud de nosotros hoy. Sufrir con la mentalidad, con la actitud aquí de que tenemos la victoria. Yo sé que a veces duele fuerte un dolor de una enfermedad, pero la actitud nuestra siempre tiene que estar en la actitud que Cristo tuvo. Él fue a la cruz, hermanos, pero Él sabía, dice que el gozo puesto delante de Él miraba el gozo después de la cruz. Él miraba la victoria después de la cruz. Él miraba la gloria después de la cruz. Así usted y yo tenemos que hacerlo. Estoy sufriendo, pero yo veo mi victoria. Estoy sufriendo, pero yo veo mi gozo cumplido. Y no importa si este sufrimiento me lleva a la tumba. Tengo la garantía de ver al Señor, de encontrarme con Él. Y ese momento, dice, va a ser de suma alegría, quizás inimaginable para esta mente sumergida en pecado. Vivamos el sufrimiento en la voluntad de Dios y con la expectativa de Cristo, y solo así vamos a poder tener una actitud de victoria. Y preparémonos, hermanos, preparémonos, como dice aquí el mandato, urgentemente, hoy mismo. No sabemos de aquí a las 6 de la tarde o mañana tengamos que enfrentar una situación difícil. No lo sabemos. Pero si nosotros obedecemos este mandato, vamos a estar preparados. Y del momento que nos dicen ármense, es como quien se prepara para una guerra y no lo hayan desprevenido. Y se va a defender. Y nos vamos a defender bien. Y el Señor es el que nos tiene garantizada la victoria. Quiero que se pongan en pie, oremos, para darle gracias al Señor por esta palabra, hermanos. No podemos hallar esto en ninguna parte. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, nadie le va a decir esto. Dios que nos conoce, Dios que conoce nuestra vida y Dios que sabe Él qué es lo que nos va a pasar en esta vida. Segundo a segundo, Él tiene el conocimiento perfecto de lo que nosotros vamos a tener que cursar en esta vida. A Dios no se le ha escapado nunca nada, ningún mínimo detalle de nuestra vida. Pero sí nos dice aquí y nos da responsabilidad. Y esta responsabilidad suya y mía. Ármense. Por eso quise ponerlo así en imperativo, para que quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Armémonos con la misma actitud de Cristo. Padre que esté en gloria, Señor, le damos gracias. Gracias por su palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos que aunque en este mundo, Padre, vamos a tener que sufrir, lo dice su palabra y no vamos a poder evitarlo. Pero Padre, la salida usted ya nos la da y nos dice que lo enfrentemos, el sufrimiento, cualquiera que sea, aún la misma muerte, que le enfrentemos con la actitud de Cristo, así como Él enfrentó el sufrimiento injusto, porque su palabra así lo dice, injusto. Él sufrió el sufrimiento por el gozo de vernos a nosotros en la gloria eterna, en la salvación tan grande que nos tiene garantizada. Padre, ayúdenos. Padre, a los hermanos que están en este momento en dificultad, Señor, ayúdeles. Que su Espíritu Santo, Padre, tome el control de su cuerpo, de su mente, y que les haga sentir, Señor, esta misma actitud. Y nosotros, Padre, como iglesia, que nos armemos, que nos preparemos, porque en cualquier momento sabemos muy bien que vienen sufrimientos a nuestra vida y que solo tomados de la mano de Cristo podemos salir adelante. Gracias, Padre, gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.